Antonio Cerezo fue preso de conciencia durante 7 años y medio, miembro del Comité Cerezo, y quienes nos hablará un poquito del comité. Y luego ya viene la ronda de preguntas, ¿no? Después de los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Así es que les cedemos la palabra a Antonio Cerezo. Gracias. Yo iba a hablar sobre la tesis del comité sobre la construcción del Estado terrorista, que ya lo hizo Facio. Iba a hablar de qué hace el comité en este contexto, que ya lo hizo Clemencia, ya no sé de qué voy a hablar, pero trataré de ser breve, para no aburrirnos, porque eso está frío aquí en noche y poder no enfermarse. Bueno, efectivamente nosotros venimos construyendo la tesis como comité Cerezo de que México se está construyendo un Estado terrorista. Y fortalecimos esta tesis e iniciamos un debate con otras organizaciones en el país, organizaciones sociales y de derechos humanos, cuando hubo una ofensiva muy grande a través de querernos exponer que lo que pasaba en México era la construcción de un Estado fallido o que México era un Estado fallido. Entonces nos tocó como organización y decidimos impulsar ese debate. Es decir, desarmar en el terreno de las ideas a todas aquellas personas intelectuales, profesionistas u organizaciones que justificaban el papel que estaba teniendo el Estado en este contexto. Entonces decidimos hacer ese esfuerzo de un análisis basados en dos cosas, una en un marco teórico concreto, pero también en la realidad, es decir, en lo que el trabajo que hacíamos como comité nos daba. Nosotros empezamos a conocer la problemática migrante cuando comenzamos a darles talleres de seguridad a las casas de migrantes. Entonces nos enteramos del terror, de cómo el paramilitarismo y de cómo el Estado utilizaba el terror. Entonces eran narraciones de terror. Pues así nos fuimos enterando. Y fuimos sacando conclusiones teóricas de esa práctica concreta. Sin embargo, esta construcción del Estado terrorista no es algo que, no es un fenómeno de un proceso lineal y acabado. Todavía estamos en un Estado terrorista. Ya tiene características, ya la espacio, la politización, la criminalización, la sexualización, criminalización de la protesta social, la organización social, la construcción de están en ese proceso, pero no es un proceso que ya esté terminado, y es un proceso carente de contradicciones o de resistencias sociales. ¿Ha habido resistencias sociales a esto? Sí. ¿Ha habido pequeños triunfos ante este fenómeno también? Un pequeño triunfo que se da es que los derechos humanos sean considerados ya en parte de nuestra Constitución. Hay una reforma constitucional que nos hace parte de ello y que va a modificar también los códigos penales. Otra victoria, otro pequeño triunfo en este contexto, fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara, ¿verdad?, que los militares que cometen crímenes contra civiles pudieran ser juzgados por civiles. Pues también es otra pequeña victoria. Entonces, hay resistencias sociales a la construcción de este Estado terrorista. Pero tenemos que ser muy cautos y debemos de lograr social organizado, que estas pequeñas victorias no se conviertan en una careta del Estado para ocultar su esencia. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado mexicano dice, bueno, ¿cómo me dicen que soy un Estado terrorista si los derechos humanos tienen un rango constitucional? ¿Cómo me dicen que protejo a los militares si la Suprema Corte acaba de decir que van a ser juzgados por civiles y en Guerrero, precisamente con el caso de Inés y Valentina, se está impulsando y ya se aceptó que los militares sean juzgados por civiles? Entonces, es algo que no embona en esta construcción del Estado terrorista, porque efectivamente hay resistencias de la sociedad del movimiento organizado, pero si ese movimiento organizado no hace comprender al resto de la sociedad que no son concesiones del Estado por su bondad, sino son victorias que se arrancaron a través de años de lucha y de víctimas, el Estado mismo va a hacer de esas victorias derrotas para el movimiento social. Y entonces vamos a parecernos todavía más a Colombia. Es un Estado donde la seguridad democrática le permite tener la fosa común más grande de América Latina con 2.000 muertos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr. Estamos en este momento en el terreno de las organizaciones sociales, en el terreno de las organizaciones de derechos humanos, en ese gran debate. ¿Cómo definir al Estado mexicano? Y ahí sí importa el andamiaje teórico de cada organización. Otro debate que está y que
ha estado ya latente durante unos 2, 3, 4 años, es que hay una cierta corriente dentro de los derechos humanos que está planteando que todos somos violadores de los derechos humanos. Poco a poco han introducido ese discurso en las ONGs, ¿verdad? Pero en realidad este discurso lo que viene a hacer es quitar responsabilidad al Estado como el único ente, ¿verdad?, responsable de promover, garantizar los derechos humanos, de investigar y castigar su violación. Entonces también hay ese debate dentro de las organizaciones. Nosotros sostenemos como comité que el único violador de los derechos humanos es el Estado. El padre jesuita Xavier Giraldo tiene un artículo de cuántas razones, 8 razones por las cuales el Estado es el único violador. Y viene la razón teológica, ética, política, ideológica, de por qué el Estado en esta relación con la sociedad, al ser el único garante de hacer respetar los derechos, de promoverlos, de tener en él, este marco liberal de la concepción, representar la voluntad de la sociedad, no puede así mismo exigir a la sociedad que cumpla el papel que le corresponde. Ese es otro debate que hemos venido dando. Y estos debates se vienen dando en este contexto. Es un debate que estamos viviendo, no es un debate teórico, no es la teorización por la teorización. Es el reflejo de una realidad de muerte, de asesinato, de masacre, de tortura, de violencia. Este debate que se viene dando, también lo venimos dando en el terreno de la práctica, en este momento, sobre todo, en el terreno de la documentación. Porque, ya lo decimos en un foro al principio, las organizaciones sociales están negadas a la documentación. Se niegan a documentar cada que les pegan, cada que los matan o cada que los desaparecen. Hay una negativa, no hay una comprensión de la importancia histórica de la documentación en el contexto de la propia lucha social. ¿Por qué? Porque se considera todavía que morirse en el proceso de la lucha es algo normal. Que nos agarren presos o nos torturen, pues es normal. Es decir, si estás luchando, defiendes tus derechos, pues es normal que el Estado te pegue, te asesine, te masaje, te desaparezca. Entonces no se ha comprendido la necesidad de que quede registro de esos hechos. Porque esos registros nos van a demostrar la lógica represiva del Estado, la lógica de control del Estado, y nos van a permitir también darle sentido a nuestras propias luchas después de 30 años de masacre tras masacre tras masacre. Debemos dejarle también a las generaciones que vienen esa capacidad, esa posibilidad de documentar que lo que se vivió 40 o 50 años atrás tiene una lógica, tiene un sentido y tiene un porqué. Si no lo hacemos, no estamos cumpliendo a cabalidad la responsabilidad que asumimos de transformar la sociedad. Y nosotros pensamos esto fundamentalmente, porque dentro del movimiento social, a veces consideran que la documentación es ponerle curitas al sistema. Es decir, bueno, luchamos por reparación, luchamos por verdad, pero ya se nos olvidó que íbamos a luchar por la transformación social. Eso pasa cuando no se comprende el concepto de verdad, que ya nos contaba al principio. La verdad no es solamente la verdad individual, no solamente qué le pasó a mí, cómo se llama el que me mató, quién desapareció a mi pariente. Se trata de descubrir las causas económicas, políticas, sociales, culturales que permiten las violaciones sistemáticas y graves a los derechos humanos. Para poder superar un sistema, para poder superar esas causas, necesitamos conocerlas y necesitamos convencer al resto de la sociedad de que ese es el origen de lo que estamos viviendo. Este clima de violencia y aparente caos tiene una explicación. Si nosotros no buscamos o no encontramos lógica a esa explicación, empezamos a repetir lo que nos han repetido en la televisión, que México está fuera de control, que el Estado es débil, que la delincuencia ha asaltado al Estado, que se ha posicionado el Estado y el Estado no ha podido sacarse a la delincuencia dentro de sí. Entonces nos comemos el discurso, ¿verdad? Y después lo vomitamos. Y lean la jornada de hoy. La mayoría de jóvenes encuestados de la UNAM, de 15 a 19 años, dicen o están de acuerdo en que se promueva mayor seguridad a costa de los derechos. Y la mayoría de jóvenes de 15 a 19 años, de los jóvenes universitarios,
están a favor de la tortura. ¿Qué quiere decir eso? Que el discurso del Estado nos está ganando, que ha logrado el Estado introyectar en las personas que para poder estar más seguros necesitamos más militares en las calles, necesitamos más policías, necesitamos más cámaras, necesitamos mayor control. Y cualquier hecho de inseguridad se transforma en ese discurso. Entonces, si nosotros no damos estas batallas de ideas y no las defendemos en una práctica concreta, permitimos que la militarización avance. Porque la militarización no es solamente el ver a los policías o a los militares en las calles. La militarización también implica esto, que la gente, que los jóvenes, que los adultos piensen que tener a los militares en las calles es mejor, porque nos da mayor seguridad. Eso también es militarización. Esa es la militarización de la vida social. La militarización de la vida social es cuando a los jóvenes universitarios egresados de la les están ofreciendo trabajar para el CISEN, ¿verdad? Por 7,000 pesos de outsourcing, que no los contrata directamente el CISEN, sino que una empresa outsourcing les hace las pruebas, les hace la última, que es el polígrafo, vayan al CISEN y se prueban para trabajar. Ahora el CISEN pero de outsourcing, ¿no? El CISEN es la Seguridad Civil del Estado. O les van a ofrecer 17,000 pesos para ser policías federales investigadores. Y entonces ya cuando nos torturen otra vez van a decir, no, pues yo también estoy en una vida, va a pegar conciencia. Porque a eso se van a dedicar, no crean que se van a dedicar a lo que dicen que salen a series del equipo, no. ¿Qué series les gustan? Esas gringas. Entonces, eso es la militarización de la vida social. Pero muchas veces nos quedamos nada más en pintar en la calle, en la bota. Eso es parte, es solamente parte de esta construcción del Estado comunista. En este contexto, es que nosotros hemos venido documentando casos de violación de los derechos humanos, de violaciones graves, y nos hemos dado cuenta, por la realidad más terna de nosotros, que la ejecución extrajudicial de defensores de derechos humanos y la desaparición forzada han crecido. Que ahora cuesta menos al Estado ejecutar a un luchador social que meterlo preso. Porque luego cuando los meten presos, pues se organizan, hacen su comité, hacen un documental. Ay, pobrecito, ¿no? ¿Para qué quieren eso si es más fácil que les peguen un tiro, los descuarticen? Pues se acabó la lucha. Porque la lucha ya no es para que los saquen de la cárcel, sino es para que hagan justicia y castiguen a los responsables. Pero como todavía esos comités no están cuajando, pues de aquí a 10 años a que se conformen grandes comités de víctimas de ejecución extrajudicial o desaparición, pues bueno, ya, ¿qué cifra les gusta? ¿Cuál es 50,000 muertos? No sé cuántas más. Pero no solamente eso, sino de luchadores sociales. Entonces, para nosotros como comité ha sido central no perder de vista que la lucha por la verdad, por la memoria y por la justicia, que veníamos desarrollando desde hace años sin saberlo, porque además no hemos ido aprendiendo en el camino, no es algo que supiéramos desde que se conformó el comité, solo va a ser posible con una sociedad distinta, con una sociedad en donde no haya 80 millones de pobres, una sociedad donde haya acceso a la salud, a la educación, donde haya otro modelo económico de desarrollo. ¿Y por qué? Porque todo esto que está pasando tiene una explicación muy, a lo mejor, vulgar. Todo es por la culpa del maldito dinero, el maldito capital. Y cuando este momento de crisis actual en el mundo se desarrollará. El gran problema es que hay una crisis del capitalismo y que este capitalismo necesita para poder sobrevivir exprimir a toda la población. No solamente en los países del tercer mundo, no solamente en África, no solamente en Asia, sino en Europa misma. Y entonces tenemos los fenómenos de los indignados en España, en Italia, en Francia, porque a su propia población le están quitando todos los derechos que lograron construir con el Estado benefactor en esta bandera o en esta lucha que tuvieron con el campo socialista. Esa es la explicación y la razón fundamental desde nuestro punto de vista. Si no superamos estas causas, nos vamos a pasar 50 años luchando como seguimos luchando, tal vez en otras circunstancias menos adversas o más adversas, pero es algo que jamás podemos perder de vista como la realización de derechos humanos. Y otro punto que ahorita está debatiéndose, un punto candente, es el debate de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué es una víctima? ¿Verdad? Porque algunos dicen, bueno, todos somos víctimas del sistema económico, pero otros son más víctimas porque son
más víctimas en su dolor por la pérdida de un ser querido cercano. Lo más importante de este debate para nosotros como organización conformada por víctimas es algo que decía Clemencia. Las víctimas son personas y somos personas capaces de trascender lo que nos pasó, de trascender el dolor para convertirlo en resistencia, de trascender el dolor para convertirlo en organización, de trascender el dolor para reconstruir el tejido social, que no solamente se abrió, que no está roto, ni se comenzó a romper con la guerra contra el narcotráfico, que ese es otro gran mito. El tejido social se rompe desde que hay niños que no tienen que comer, desde que hay niños que no tienen casa, de que un padre obrero que gana 600 pesos a la semana. Desde ahí se rompe el tejido social. Y se acaba de fracturar, se agudiza esa ruptura con esta guerra contra el narcotráfico. Entonces, las víctimas podemos ser entes que luchen por sus derechos, pero también por los derechos sociales. Y otra cosa, el ser víctima no te genera automáticamente conciencia. No, los golpes no te hacen tener conciencia de que vives en el mundo injusto así, automáticamente. Por eso es que hay víctimas que son de derecho. Hay organizaciones de víctimas que están pidiendo que la Ley de Seguridad Nacional se apruebe en los términos de la iniciativa de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque también dentro de los derechos humanos hay posiciones, hay diferencias, porque somos reflejos de una sociedad donde hay posiciones y diferencias económicas, sociales, ideológicas y culturales. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo, o algo haciendo el comité, en este contexto tan adverso. Tenemos la confianza de que si logramos organizarnos medianamente y logramos comenzar a generar o a fortalecer los mecanismos de lucha que pueden ser derechos humanos, movilización, propaganda, difusión y todos los que existen, podemos detener a mediano plazo la construcción o la consolidación de este Estado terrorista. Porque si no lo hacemos, si no lo detenemos, vamos a usar una metáfora muy cruel. El Estado terrorista nos va a unir todos, a toda la izquierda, desde la más rosita hasta la más rojita. No sabemos a quién va a matar primero, seguramente a los rojos, es la costumbre, ¿no? Mata a la roja, ya después se sigue con la más rosita. Pero nos va a unir a todos en la fosa común. Y en la fosa común vamos a estar abrazados, calladitos, todos de acuerdo. Porque como no nos podemos poner de acuerdo fuera de la fosa, ya como nos vemos y nos peleamos, y nos estamos mordiendo y arañando, porque dijo, porque hizo, porque no sé qué, y este Estado sigue creciendo, fortaleciéndose en sus características, pues lo único que nos va a esperar es esa seguridad. Entonces, si no tomamos conciencia de esa realidad, que es terrible, pues no estamos abonando realmente para superar las causas, las violaciones sistemáticas y graves que estamos viviendo. Por último, agradecerles su presencia, agradecerles a Clemencia, a Carlos, a Camilo. No es la primera vez que están aquí. Esperemos que no sea la última vez, porque es necesario que estén dando este debate. Es necesario que se siga hablando de esto. Es necesario machacar y machacar, porque la ofensiva de las ideas que permite justificar la realidad que vivimos es avasallante. Entonces, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido y les traigo el